la Marambio. Sí. Bueno, hoy les traigo el concepto de gentrificación y limpieza étnica. Vamos a definir un poco qué significan para luego explayarnos. Porque siento que es momento de hablar de estos conceptos, sobre todo lo que decía la hermana, que es importante tener un equilibrio en la espiritualidad, cuerpo y mente, y reconocer tu identidad a través del territorio que habitas. Y es muy importante tener eso en cuenta, sobre todo cuando estamos en proceso de desplazamiento forzado, o es como proceso de gentrificación, limpieza étnica, y bueno, ahí se borra una identidad, ¿no? Entonces no podemos mantener en equilibrio esas tres cosas si estamos constantemente en desplazamiento de nuestras tierras, de la tierra que habitamos. Entonces, primero vamos a definir gentrificación. Bueno. Según la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, que es una universidad pública, y según el geógrafo Luis Alberto Salinas, investigador del Instituto de Geografía de la UNAM, la gentrificación es un proceso de reestructuración de relaciones sociales en el espacio. Hace referencia a que distintos sectores de la población con mayor capacidad económica se apropian de espacios urbanos que presentan ciertas cualidades, por ejemplo, áreas verdes, buena ubicación, equipamiento de infraestructura y zonas culturales que son muy buscadas por el capital inmobiliario. Claro. ¿Qué busca la gentrificación? Bueno, remodelación de viviendas, creación de edificios, llegada de nuevo comercio. Es decir, existe un espacio en donde hay una población que ya vive ahí, pero hay un negocio inmobiliario, ven a este lugar como un nuevo lugar turístico, por ejemplo, y empiezan a remodelar o a reestructurar toda la infraestructura inmobiliaria. Entonces llega una nueva población con mayor poder adquisitivo, sube los alquileres, la población que estaba antes no puede costear el costo de vida en ese lugar, entonces migran a las periferias. Eso ha sucedido acá, ha sucedido en muchas partes del mundo, es como un proceso que se hace habitualmente en distintas partes del territorio, y tiene que ver mucho también con un lugar que es atractivo para el negocio inmobiliario, ¿no? Que sea turístico, que sea pintoresco, folclórico. Entonces, ese sería como el concepto en sí de gentrificación, para que lo tengamos en cuenta y para que lo entendamos mejor. Siempre desde el lugar del avasallamiento, digamos, porque Exacto. podríamos decir que las ciudades, por ejemplo, también se construyen en territorios donde antes no había nada, digamos, ¿no? Entonces, en algunos casos ciudades planificadas, en algunos casos proyectos planificados, pensando en mejores condiciones de vida para la población, ¿no? No digo que suceda en todos casos, digo, porque de hecho nuestro conurbano, mucho de las afueras, de los grandes barrios, incluso de nuestra propia ciudad de La Plata, que es una ciudad planificada históricamente, ha crecido en los últimos años de manera impresionante y tiene que ver con la ocupación territorial, ¿no? No de una manera planificada, pero siente la necesidad, Exacto. ¿no? En este caso no de grandes emprendimientos, pero sí de una necesidad de un sector popular que necesita un lugar para vivir, ¿no? Exacto, por eso también, claro, hablamos de casco urbano de La Plata, pero hay un montón de población que está creciendo alrededor de La Plata que no puede costear la vida del casco urbano, por ejemplo. Por eso hay numerosas construcciones lo llamamos así, surgimientos de campamentos a las afueras, asentamientos. Que después se convierten en loteos, villas, ¿no? Exacto. Sí. Es como un desplazamiento forzado, y es importante que lo tengamos a consideración y que le pongamos nombre a esos procesos. O al menos que lo reflexionemos. Yo insisto, no podemos generalizar porque no todo es igual, pero por lo menos reflexionarlo, ¿no? Sí, reflexionar.
bueno, los pueblos originarios son un ejemplo muy evidente de lo que está sucediendo en el sur de Argentina. Los intentos de desalojos que hay son justamente por comunidades que hace años viven ahí pero sin título de propiedad y han tenido personería jurídica en los últimos años, y hoy el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas está desconociendo esas personerías, lo cual desconoce su identidad, con lo cual los que han comprado estos territorios, estas hectáreas, miles de hectáreas, tienen todo ahora, ¿no? Con apelaciones a la justicia, tienen la autoridad, entre comillas, de desalojarlos porque dicen ser los dueños de la tierra, ¿no? Algo que sucede históricamente. Históricamente, hace siglos, y bueno, es un avasallamiento totalmente a la identidad de una población. Entonces, es un desplazamiento forzado, evidentemente, de toda una cultura que hay detrás, de toda una identidad que hay detrás, y bueno, se hace difícil mantener ese equilibrio si constantemente te estás desplazando de tu tierra o estás luchando para mantenerte ahí. Entonces, son procesos que claro, como vos le decís, tenemos que entender de dónde llega, ¿no? Para luego poder decir y accionar de la forma que más nos interpele, ¿no? Entonces, bueno, ahora traje otro concepto de limpieza étnica. Limpieza étnica, vamos a seguir con, limpieza étnica según la UNAM también, según una investigación del Instituto de Investigaciones Sociales de Limpieza Étnica, según Rodolfo Stambach, el concepto de limpieza étnica surge en los medios durante la guerra en la antigua Yugoslavia a principios de la década de los 90 del siglo pasado y adquiere cierta popularidad. Incluso es calificado como un crimen de guerra por una comisión de las Naciones Unidas que lo define como el acto de homogeneizar una zona mediante el uso de la fuerza o la intimidación para desplazar de un área determinada a personas de otro grupo étnico o religioso. Características de la limpieza étnica: migración forzada, deportación o genocidio. Siempre ha habido un debate de que limpieza étnica es igual a genocidio. Bueno, genocidio entra dentro de la característica de limpieza étnica, porque puede ser una discriminación racial, religiosa, cultural. Sí, claro. Entonces, por eso limpieza étnica no solo quiere decir que es una discriminación racial. Totalmente, claro. Y de hecho, leyendo por ahí, decían que decir limpieza étnica tiene una impronta positiva porque asociamos la limpieza como algo positivo, ¿no? Entonces, lo que en realidad es la limpieza étnica es un movimiento forzado de una población conseguidos mediante el uso de la violencia. Eso sería como una aproximación más certera de lo que sería la limpieza étnica, ¿no? Es un desplazamiento forzado de una población mediante el uso de la fuerza o de la violencia. Entonces ahí vemos el caso de Palestina. Exacto. Que es una limpieza étnica porque tiene una discriminación cultural. Sí, es un racial, genocidio terrible que se viene sucediendo hace muchísimos años, ¿no? Y profundizándose antes de detenerse. Exacto. Esto viene desde 1946, lo de Palestina, de Israel ocupando territorio palestino, y ahora se ha ido acrecentando mucho más. Bueno, eso explica también el desplazamiento de nuestros hermanos de los pueblos originarios, o también de poblaciones más populares que son desplazadas porque llega una población con mayor poder adquisitivo. Entonces ocurre ese proceso. Gentrificación y limpieza étnica van de la mano. Entonces tenemos que entender eso. Ahí hay una imagen, bueno, de Palestina desde 1946 hasta la actualidad, hasta nuestro siglo de ahora,
cómo Israel ha ido ocupando territorio del Estado palestino y bueno, ahora queda muy poco, como ven en las imágenes. Palestina era muy grande territorialmente y ahora queda solamente muy pocas partes. Es la imagen que estamos viendo, sí, mientras imagen. vos estás hablando. Sí. En nuestro canal de YouTube Sí. pueden ver ahí la imagen que nos ha compartido, ¿no? Del mapa. Del mapa, sí. Ese es el mapa y traje una foto porque, bueno, no, como a lo que quiero decir que no estamos tan alejadas de la realidad de lo que está sucediendo internacionalmente bajo medidas políticas nacionales que están sucediendo acá y que Milei es un íntimo ya del primer ministro de Israel. Entonces, ahí podemos ver una imagen de Milei, de las últimas, ¿no? Del presidente cuando visitó Israel. Sí, terrible. En el Muro de los Lamentos. Sí. Eso no me parece terrible, esa imagen. Digo, es alguien que va y en función, digo, lo terrible es que un Estado acompañe políticas de genocidio. A mí me parece interesante poder rescatar en esta columna, y lo podemos profundizar más. Digo, acá le hemos hablado muchas veces el concepto de genocidio, ¿no? Que un genocidio se está naturalizando a lo largo de los años, ¿no? Y que estamos viviéndolo cotidianamente, y el mundo no está deteniéndolo, ¿no? Sino que lo estamos viendo pasar y está sucediendo con la intervención de Estados Unidos en el ataque a Irán, y va profundizándose y no es nuevo y es eso, ¿no? Volver a incorporar, que tengamos en cuenta que es un genocidio y que el mundo debe hacer algo, ¿no? Para detener eso. Como así hablamos de dictadura en Argentina y decimos que el genocidio no queremos, el nunca más. Bueno, lo mismo, ¿no? Pero a nivel mundial. Entonces, qué gran responsabilidad tenemos, ¿no? En este contexto mundialmente, ¿no? Para qué hacer ante este contexto. Qué gran responsabilidad tenemos como mundo ahí, ¿no? Como países que integramos ese mundo. Sí, total. De hecho, es como que siento que hemos generado como sociedad un nivel de insensibilidad ante actos o sucesos que ahora el genocidio de Palestina se está viralizando, está en redes, está en el internet, hay mucha información, pero con eso de que haya mucha información también hay mucha desinformación y crea insensibilidad. Y como sociedad tenemos la responsabilidad de, bueno, generar una sensibilidad ante estos hechos y que no vuelvan a ocurrir y que tengamos memoria como sociedad. Entonces, es importante hablar de genocidio, es importante hablar de deportación, es importante de hablar de migración forzada, y por eso les traje gentrificación y limpieza étnica para poder hablar de estos temas. Para seguir reflexionando y sobre todo para entender la coyuntura política nacional que estamos atravesando también, ¿no? Sí. Gracias, Kamala. Gracias a vos. Continuamos, esto es La Flecha, información de pueblos originarios.